Hey, ¿qué ha habido, gente? Bienvenidos a un nuevo video más. Como siempre te lo digo, siempre te lo agradezco. Muchas gracias por dejar tu like, suscribirte, compartirlo con todos tus amigos en tus redes sociales. Me ayudas demasiado, como no tienes una idea. Y es por eso que en este video seguimos platicando con el tema de los componentes de React.js. Una técnica más que se agrega a la lista de reproducción de este canal para incrementar la reusabilidad y por supuesto escribir componentes más complejos. En esta ocasión venimos con los Higher Order Components o como lo dice su traducción al español, componentes de alto orden, así que comencemos. Ahora me encuentro en el proyecto con el que hemos venido trabajando en esta lista de reproducción, que no es más que un proyecto creado con Vite y React.js, por supuesto, que es de lo que estamos hablando en esta lista de reproducción. En esta ocasión vamos a crear una alternativa más al momento de estar creando componentes reusables y, por supuesto, evitar el código repetitivo en nuestros proyectos porque no le hace para nada bien a un proyecto que va a escalar. Aparte que la reusabilidad se vuelve importante porque estamos escribiendo muchos componentes y al momento de tener componentes completamente reusables o lógica completamente reusable, nos agiliza el desarrollo más adelante en nuestro proyecto y esto seguramente te va a agradar. Pero, ¿qué es un Higher Order Component? Un componente de alto orden no es más que una envoltura, es decir, nosotros vamos a crear un componente el cual va a ser completamente genérico y este a su vez va a recibir otro componente, el que nosotros vayamos a escribir e implementar en nuestro feature. La capacidad que le va a dar el componente que lo envuelve es básicamente proveerle como propiedades todos esos métodos o valores que va a necesitar el componente descendiente, por lo cual se podría decir que nosotros vamos a crear componentes envoltura, que cuando nosotros queramos implementar en diferentes componentes, simplemente los vamos a envolver y a final de cuentas lo que vamos a tener es un componente con los valores que ya tiene predefinido o el trabajo que ya tiene otro componente. Este patrón para diseñar componentes se podría decir que es muy similar a lo que son los hooks actualmente, pero este es un patrón un poquito más viejo porque se venía trabajando previamente con los class components. Si eres nuevo en React, esta era una manera para escribir componentes que actualmente se sigue haciendo. No están descontinuados, pero probablemente tú aprendiste con componentes que se escriben con funciones de JavaScript. Pero esta técnica también funciona con los componentes funcionales. Y yo no diría que esta es una técnica obsoleta, se sigue utilizando. Así que si la quisieras implementar en tu proyecto, adelante. Es por eso que el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy aquí en nuestro código es básicamente algo similar a lo que hemos hecho en los otros videos. Vamos a crear un componente que nos permita realizar una llamada a la API, que este componente haga el trabajo y que por supuesto le pase las propiedades a app. WithRouter, ¿a qué te suena esto? WithRouter, por ejemplo, que es una utilería para poder conectar nuestros componentes al router, como lo tengo aquí en la documentación. Si te fijas, simplemente decimos WithRouter y en automático este componente va a recibir las propiedades que esa librería provee para que nosotros podamos implementar o mandar a diferentes pantallas dependiendo de cuál sea la acción que va a hacer el usuario. Por supuesto, esta es una manera de hacerlo y también tenemos useRouter. Ahora lo que yo voy a hacer es crearme un componente que se llame withDataFetch.jsx. Para escribir un componente de alto orden, vamos a escribir primero una función. Así que yo le voy a llamar const withDataFetch, el cual es una función fetch. Este componente o esta función recibe un argumento, que es el componente el cual yo le quiero dar todas estas propiedades que va a tener. Por ejemplo, wrapComponent, que es el componente que va a estar como descendiente y al cual le vamos a cargar esas propiedades o valores. Después, simplemente vamos a regresar nuestro componente, es decir, ahora sí vamos a escribir nuestro componente, el cual va a hacer todo eso que te acabo de mencionar. Es decir, una llamada a la API. Vamos a traer un listado de Pokémon, por ejemplo. Así que vamos a escribir withDataFetch, que este es un componente funcional, el que va a regresar. Básicamente lo que yo voy a escribir dentro de esta función va a ser un componente tal cual, no tiene ninguna diferencia. Pero lo que va a regresar este componente puede regresar lo que tú quieras, lo que tú necesites. Pero va a regresar wrapComponent, que es básicamente el componente que le estamos pasando como propiedad a esta función. Por supuesto, este componente también recibe propiedades y esas propiedades van a ser enviadas también al descendiente, al wrapComponent. De esta manera haciendo spread.
Y ahora simplemente como si estuviésemos escribiendo un componente de React.js, vamos a importar useEffect desde React.js. Después vamos a escribir useEffect, el cual va a ser el trabajo asíncrono. Simplemente cuando el componente se monte, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer fetching de la data, es decir, fetch data, el cual por supuesto que va a ser una función que voy a escribir antes de declarar useEffect, fetch data, el cual también va a ser una función flecha, el cual es una función asíncrona, por supuesto, y que le voy a agregar su respectivo try catch para evitar errores o para evitar crashes en nuestra aplicación. Vamos a colocar try catch y por supuesto el finally. ¿Qué pasa al final del try catch? Pues va a acceder a finally. Catch es una función que tiene el error como argumento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Simplemente voy a llamar const response va a ser igual a wait fetch. Tenemos que ir a traer la URL que trae los Pokémon, que yo la tengo aquí en el portapapeles. Es básicamente el endpoint que me va a traer todos los Pokémon. Al menos en este caso el contador tiene, o el límite tiene 100.000 Pokémon. Después hay que convertir esta respuesta a información que pueda ser leída por nuestros componentes en formato JSON. Después, ¿en dónde vamos a guardar esta información? En una constante de estado. Entonces vamos a importar useState. Esto que estamos haciendo probablemente sea lo que haces en tu día a día. Lo que te quiero demostrar es cómo pasarle todas estas propiedades al componente de app sin que tenga la necesidad de estar haciendo todo este trabajo asíncrono una y otra vez, sino que nada más utilizando withDataFetch vamos a pasarle el componente descendiente y va a tener en automático esas propiedades. Por lo tanto, tenemos que declarar varias constantes de estado. Voy a declarar una que sea la data y su respectivo setter. Esto va a ser igual a useState, el cual va a tener un estado o un arreglo completamente vacío. Como segundo, va a tener el loading, el cual nos va a indicar si está cargando o no. Que por supuesto en una primera instancia vamos a dejarlo como falso. Después, el error. En caso de que haya un error, que nos lo diga. Oye, ha habido un error. Esto va a ser igual a useState, el cual va a ser nulo en una primera instancia. Entonces, vamos a hacer aquí un fetch de data. Si la data existe, simplemente hacemos el set de la data y le pasamos la data que acabamos de traer de la respuesta del fetch. De lo contrario, vamos a seleccionar setError, el cual va a ser el error que viene directamente de este callback del catch. Seguido por finally. ¿Qué pasa? Si entra el try o si entra el catch a cualquiera de los dos, pues el loading tiene que detenerse a falso porque ya ha terminado. Pero también, cuando esta función sea llamada o ejecutada, vamos a decir que está cargando y actualizamos nuestro componente. Ya cuando termine, que entre al falso, porque puede que tarde un momento en mostrar o cargar esta información. Entonces, también, ¿qué pasa si se llama esta función y de pronto hay un error en el estado? Podemos setear el error como nulo. Claro, si el error está como nulo y si el valor inicial es como nulo, no lo va a actualizar. Con esto sería más que suficiente. Ahora, estas constantes de estado básicamente se encuentran en mi componente, pero yo las voy a enviar directamente al wrap component. Entonces lo que yo voy a hacer es pasarle el spread de las propiedades, seguido de la data, seguido del loading, seguido del error. Por supuesto que esto es otro objeto el cual estamos construyendo por aquí, de esta manera, y estas propiedades se las voy a pasar como spread por acá. No lo necesito directamente el de las propiedades, el spread por aquí y el spread por acá para que se envíen las propiedades. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es pasarle el resultado del response al componente que mande a llamar este componente, que por supuesto lo tengo que exportar por default with DataFetch, tal cual. Ahora, lo que voy a hacer es irme a app.jsx e importarlo. Import with DataFetch desde components /with DataFetch. Y aquí va a cambiar un poquito. Lo que yo voy a hacer es ahora declarar el componente app with fetch. Va a ser igual a with DataFetch. Y si te fijas, la manera en que yo llamo a este componente es simplemente pasándole el componente de app. De esta manera. Y ahora, en lugar de exportar app
como lo hacía previamente, lo que yo voy a tener es app with fetch, básicamente envolviendo mi componente de app con este otro componente que es un higher order component y que me tiene que regresar como propiedades por acá en props todo el resultado de las banderas, data, loading, error y por supuesto algunos métodos más en caso de que yo lo necesite más adelante. Corroboramos esto con un console.log de props, actualizamos esto y lo que vamos a tener como resultado es lo siguiente. Ahora en el navegador, si te fijas, voy a hacer un poquito más grande la letra. Aquí tenemos data, el cual al principio es un arreglo vacío y después estamos mandándole un promise en lugar de la información. Claro, porque el resultado no lo esperamos. No le pusimos en la wait por acá debido a que este regresa una promesa. Entonces, el resultado sería el siguiente. Vamos a actualizar. Aquí está, voy a hacer un poquito más grande la letra. Tenemos la data, el cual trae básicamente todos los resultados de este Pokémon. Y por acá tenemos previous, next y count, que son todos los keys de este objeto. El error es nulo y el loading es igual a falso. Pero si te fijas, también el loading se volvió true cuando no había información. Una vez que llega la información, ya cambia a falso. Y este componente se está re-rendereando porque el componente, el higher order component, está haciendo su trabajo. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Muchos. Estamos reutilizando la lógica y nada más bastaría con utilizar este componente envolviéndolo de esta manera en cualquiera de tus componentes que tengas en tu codebase o en tu código, y lo que va a suceder es que va a heredar como propiedad todo lo que le pasemos al wrap component. Este es un patrón de diseño de componentes bastante fuerte y se podría considerar uno de los más utilizados actualmente, pero claro, tú también tienes la oportunidad de decidir si utilizar higher order components o utilizar los hooks, que a final de cuentas es un patrón bastante similar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de utilizar los hooks? Que es como le abreviamos cuando estamos hablando de componentes de React.js, o al menos este patrón. Primero que nada, la reusabilidad. Todo el código que te puedes ahorrar con simplemente escribir un componente y dejarlo como componente de alto orden para que los demás simplemente sean envueltos y pasarle todas las propiedades, nos evitaría estar escribiendo código bastante repetitivo. Aparte que son componentes muy flexibles, porque si te fijas, yo agregué una llamada a la API con useEffect, pero no solamente puedes hacer eso. Son componentes a final de cuentas. Tú puedes crear métodos, funciones, incluso hasta un sistema de autenticación de componentes y que este componente valide si el otro descendiente debe o no tener autenticación y si tiene la información que se la pase al descendiente. Así que es muy flexible y puedes agregar y quitar lo que tú necesites. Así que no te limites con eso. Aparte que también divides el trabajo en dos partes. Podríamos considerar a las preocupaciones o al trabajo más pesado dentro de un componente y del otro lado tendríamos simplemente la funcionalidad o la UI. Así que convertiríamos el trabajo pesado reusable y por supuesto en un solo lugar, lo cual lo hace más fácil de entender. Así que, si quieres utilizar este otro patrón de diseño de componentes, venga, lo puedes hacer. Déjame en los comentarios qué opinas y si ya lo estás utilizando en tu proyecto o si prefieres los hooks. Pero bueno, este es otro patrón más que debemos de conocer al momento de estar escribiendo código reusable y por supuesto escalable en tus proyectos con React.js.